escuchan más o menos bien. Qué emoción tenerles aquí el día de hoy, qué emoción que llenemos el aula magna, que están aquí alumnas. Pienso sobre todo en alumnas y alumnos, porque en buena parte me atrevo a decir que detrás de este proyecto, de este libro, está su inspiración, ¿no? El hecho de que nos han movido a escribir este libro y a formar este grupo. El día de hoy tengo la fortuna de ser la voz, en realidad, de un grupo mucho más amplio. Al día de hoy somos alrededor de 25 profesoras de la Universidad Panamericana que estamos detrás del libro que presentaremos el día de hoy, Feminismo centrado en la persona, de la teoría a la realidad. Y bueno, estamos súper agradecidas, por supuesto, con la Universidad Panamericana, con la editorial NUN, por el impulso que nos han dado, por la oportunidad de poder materializar un primer, ¿no?, esbozo de lo que estamos trabajando, que es este libro, que seguimos trabajando arduamente ya desde hace 3 años, y que, bueno, el día de hoy tenemos otra enorme fortuna, que es la de contar con esta mesa panel de personas a las que queremos muchísimo, que admiramos, que por supuesto nos honran con su presencia el día de hoy y con el hecho de habernos leído y comentado aquí frente a ustedes. Les hemos pedido a nuestras invitadas y a Ros que nos ayuden a presentar cada uno de los capítulos. Cada uno de los capítulos está hecho a varias manos y no queríamos que se quedara ninguno fuera. Entonces les hemos pedido que se repartan los capítulos y por supuesto tenemos a una de nuestras autoras, que es María José. Presentaré a cada uno y empezaré el orden de dar la palabra justo conforme va el orden del texto. ¿Okay? Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con el doctor Alberto Ros. Me permito presentarlo con una breve semblanza, que siempre digo que las semblanzas curriculares son injustas y detrás hay muchísimo más. Pero bueno, el doctor Ros es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París, la Sorbona, y también es egresado del programa D1 del IPADE. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana, donde imparte las cátedras de Ontología, en la licenciatura de Filosofía, Ética en el Instituto de Humanidades y Teoría del Conocimiento para el doctorado en Derecho. Durante el ciclo escolar 2021 fue Visiting Scholar del Harvard Center for Hellenic Studies y del History of Philosophy Forum de la Universidad de Notre Dame. Además, el doctor Ros es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y es autor de varios artículos, capítulos de libros especializados en el campo de la filosofía antigua. Actualmente tiene un volumen en prensa sobre la noción de causalidad en filosofía antigua. Y además, para sumar un poco más a su CV, desde el año 2009 al 2015, el doctor Ros fue director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. De 2015 a 2021 fue vicerrector de investigación de esta misma institución. Y en el 2021 asumió la dirección del Instituto de Humanidades de la UP y de la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua. También es miembro de los comités editoriales de la colección filosófica de editorial EUNSA en España, de editorial NUN, que nos acompaña en México, de la revista Aristotélica, del Journal Bioethics Update, así como de la revista Istmo del IPADE. Y bueno, añado que además ha sido un agente súper importante para el curso de guías, este grupo del que se ha hablado, el grupo interdisciplinario de estudios feministas de la Universidad Panamericana, y bien agradecemos el orden del texto. Gracias. Bueno, pues voy a intentar hablar fuerte para que se escuche. Yo, en mis evaluaciones de profesor de cada año, uno de los comentarios recurrentes es: ojalá el profesor hable más fuerte. Entonces, haré mi mejor esfuerzo, pues haré con ese feedback igual cada año todo el tiempo. Y espero
primer lugar, quería agradecer la invitación a leer y a presentar el libro. El libro, de todos modos, seguramente lo hubiera leído porque me interesaba mucho. Pero bueno, es un gusto estar aquí para presentarlo. Además, es un gusto estar aquí con mis compañeras de panel, con la doctora, mi profesora, creo que muchos de los que estamos aquí, de Maru, en persona, Inciso, y Majo y Fer, que son dos representantes del IEF, otras profesoras que están aquí presentes y muchas que seguramente nos seguirán a través de la transmisión de YouTube, Facebook. Así que bueno, sin duda para nosotros es un motivo de fiesta, lo digo como amigo, lo digo como colega, lo digo también como parte del Instituto de Humanidades y también como consejero de la Editorial del Mundo. Son muchos los motivos de alegría para nosotros por la publicación de este libro. Sin duda, para el Instituto, el surgimiento del IEF ha sido algo muy importante. El Instituto de Humanidades es la reciente creación en la universidad, nació en la universidad. Y, digamos, su misión básicamente es ayudar en la universidad a repensar juntos el cristianismo en diálogo con la cultura contemporánea, en diálogo con la filosofía contemporánea. Y por eso vemos que era estratégico tener grupos de investigación sobre temas como el que hoy nos reúne y habiendo un capital humano tan valioso en la universidad pública, el que ahora está integrado en el IEF, vemos que era una oportunidad única, ¿no? Hay otros temas que nos gustaría abordar en el instituto, que probablemente hoy no tenemos suficientes personas para llevar a cabo sus proyectos, pero algo que sí teníamos, ¿no?, en el instituto era gente capaz de desarrollar un proyecto sólido, de largo aliento sobre feminismo, que es la gente que integra el IEF, y que además ha sabido integrar a mucha gente de la universidad, ¿no? Que eso realmente no es fácil. Luego, como consejero de NUN, también es un motivo de alegría, porque la editorial NUN también es una editorial joven que ha apostado por publicar libros de filosofía, de teología, de historia, ¿no? Es decir, de las áreas menos vendidas de las editoriales, ¿no? NUN apostó por ellas, no porque sean las más vendidas, sino porque pensamos que son muy importantes. Es importante que hubiera una editorial en español que publicara textos de humanidades y para es un honor poder haber publicado ese texto que sabemos que además será un libro muy citado, ¿no?, en el futuro. Entonces, por lo tanto, la editorial aparecerá en las mejores revistas de filosofía, en las mejores editoriales de filosofía del mundo, porque este libro va a ser muy citado, ¿no? Nos interesa más tener los libros más citados que los libros más vendidos. Entonces, y eso no es fácil, y creo que este libro será uno de ellos. Y es un texto muy bien cuidado, ¿no?, porque es un texto que nació del diálogo, pues, originalmente unos conversatorios sobre los temas que trata el libro. Yo recuerdo haberlos escuchado, muchos de ellos en línea, y me da mucho gusto ver cómo se convirtieron en textos. Eso es un paso que no siempre logramos. O sea, después de dar una conferencia, convertir eso en un texto no es sencillo, y las autoras lo lograron, ¿no? Entonces, sin duda, es un motivo de alegría que así haya sido. El título del libro y el subtítulo, digamos, creo que son los adecuados, ¿no? El libro se titula Feminismo centrado en la persona, y así tenía que ser el primer libro del IEF, porque ese es el nombre de la propuesta que tiene el grupo para la comunidad intelectual, ¿no? Para la comunidad de feministas, para la comunidad de filósofos, para la comunidad intelectual. Es una propuesta original, ¿no? Entonces, el título del libro es el título de la propuesta. Y el subtítulo es de la teoría de la realidad. Y eso creo que le hace mucha justicia al libro, porque hay dos sentidos en donde ese subtítulo creo que se logra bastante bien. Porque por un lado es una reflexión filosófica, humanista, sobre temas que nos interesan a todos, pero todo el tiempo está haciendo énfasis en su compromiso con llevar esto a la acción, a transformar el mundo, a mejorar el mundo. Es un feminismo centrado en la persona, pero como dicen las autoras, no es un feminismo conservador, en el sentido que no es un feminismo que lo que busque
es conservar las estructuras sociales tan porque este es el mejor posible, sino que es un feminismo que está llamado a la acción. Y además, la narrativa del libro va en esa dirección. Los primeros 2 capítulos son reflexiones que se centran más en los conceptos y identificar cuál es la propuesta del grupo, y luego se van moviendo hacia otros temas como el activismo, la maternidad, la academia, entre otros. Eso ya mis colegas hablarán. A mí me toca hablar de los primeros 2 capítulos. Acordamos, cada uno hablaríamos como 10 minutos, y llevo como 1. No quisiera conocer a Ger como moderadora. ¿No? Pero bueno, los primeros 2 capítulos que son los que me tocó leer, aunque conozco también las otras partes del libro y me gustaron mucho. Pero bueno, son sin duda muy interesantes porque nos ofrecen como las coordenadas intelectuales de la propuesta del IEF, ¿no? El primer capítulo es una traducción del inglés que hicieron José Gómez y Diana Ibarra, de una filósofa que se llama Prudence Allen, ¿no? Que ella es una de estas filósofas que retomaron el llamado de Juan Pablo II en la encíclica también Vitae, que era un llamado a crear un nuevo feminismo. Eso en el 95, y digamos muy interesante porque muchas voces alrededor del mundo intentaron retomar ese llamado, y una de ellas es precisamente el de Prudence Allen, que es de quien toma el IEF su definición sobre feminismo. Porque en efecto se habla de muchos feminismos, una noción polisémica, pero el IEF adopta la definición de Prudence Allen, se la lee. Dice: el feminismo es el pensamiento y la acción organizadas que tienen como meta la remoción de los obstáculos que impiden que las mujeres, en tanto mujeres, lleguen a ser lo que un ser humano o una persona humana realmente es y pueda llegar a ser. Esa definición aparece en un texto en el que Prudence Allen se pregunta, digamos, si todos los feminismos pueden ser humanistas, ¿no? El título exacto del capítulo es ¿puede el feminismo ser un humanismo? Y lo que explora, puede salir en el texto, son distintas formas de feminismo, y en algunos casos va descartando que puedan ser también un humanismo, y en otros los va incluyendo. De entrada descarta a 2 posturas que a su juicio no pueden ser humanistas. Son la que surge de la filosofía de Heidegger y la que surge de la filosofía de Michel Foucault. Y luego explora el humanismo renacentista, el ilustrado, el marxista, el existencialista, el pragmatista y el personalista. De todos estos, Prudence Allen dice que los únicos feminismos que realmente pueden ser humanistas son el renacentista, el ilustrado, ¿no?, que fue al principio, y el personalista. Y deja fuera el marxista, el existencialista, el pragmatista. O sea, las razones que dan para incluir a unos y excluir a otros son muy interesantes. Yo no se las voy a decir, ¿no?, porque hay que leer el libro, ¿no? Van a encontrar las razones por las que quedaron fuera todos estos humanistas, ¿no? Y sobre todo sería una razón para que los marxistas, los existencialistas, los pragmáticos, los heideggerianos y los Foucaultianos lean el libro, para que vean a Prudence Allen y pidan su derecho de réplica, ¿no? Este feminismo también es humanista, pero bueno, esto es una discusión, pero el texto es realmente muy interesante. Y luego pasamos al segundo capítulo, que es el que escribe Diana Ibarra, Gómez y Janine Oregel, que se llama Feminismo centrado en la persona, una primera aproximación, que recoge los principios de esta propuesta que presentan a la comunidad filosófica, que es muy, muy interesante, ¿no? Hay muchísimo que decir. Yo voy a centrar en algunas cosas que me llamaron especialmente la atención de este nuevo feminismo que se busca promover el IEF, que reconoce que hay muchas formas de feminismo, que reconoce que hay obviamente una demanda justa, ¿no?, que nos llama a todos a pensar en estos temas, que se define a sí mismo como no tradicionalista y no conservador, pero que sí tiene, digamos, unas metas muy claras, que tiene la mirada puesta en la esperanza, que tiene la visión puesta en el amor, en la virtud. Es un
incluye una reflexión filosófica acerca de qué es la persona. Porque nos dice que el feminismo que se promueve es un feminismo centrado en la persona, pero no personalista, no porque tengan algo en contra del personalismo, pero ellos no suscriben este personalismo de Nonier y de los autores. Entonces tienen que explicar qué es persona, que probablemente es uno de los conceptos más difíciles de definir en la historia de la filosofía, y ellas fijan su postura sobre el tema y sacan algunas implicaciones de ese tema, ¿no? Que proponen un feminismo horizontal entre hombres y mujeres, así que entre las propias mujeres, lo cual tiene muchas implicaciones para hablar de estilos de elección de gobierno, de cómo nos organizamos en la sociedad, cómo nos organizamos en la casa. En fin, a mí me pareció muy interesante este apartado, sobre todo cuando estamos en una coyuntura muy especial, ¿no? Por lo menos en México, en donde es muy probable que digamos, este país sea presidido el próximo sexenio por una mujer. Y Jeff habla aquí sobre cómo es el liderazgo feminista, horizontal, al menos el que ellas proponen, y que es, digamos, un tema muy interesante. Hoy en The Economist sale un artículo donde se preguntan qué tanto cambiará México con una presidenta. Es muy interesante. Ahí está el Jeff para orientar la discusión, ¿no? Y además enfatiza mucho digamos, el feminismo centrado en la persona. No solamente es contemplativo de la realidad, sino que también busca reconducir las estructuras sociales que objetivamente, de manera indiscutible, podemos decir que son opresivas o limitantes para el desarrollo pleno de las mujeres. Y en ese sentido creo que podemos decir que es una propuesta esperanzadora, ¿no? Porque apuesta por el ser humano, un ser humano dotado de inteligencia, capaz de ser creativo para erradicar, por un lado, la cultura machista y por otro, encontrar estructuras que ayuden a equilibrar la vida profesional, la vida familiar, hacer sociedades más justas. En fin, es una esperanza, como dicen ellas, no pasiva, sino activa. Y además es relacional, toma en cuenta también a la naturaleza. Todo eso lo encontrarán ahí mucho más y mejor desarrollado. Entonces, sin duda es una propuesta provocativa. Es muy interesante que la leamos para dialogar con ella. Probablemente hay otras formas de feminismo que incluso aquí mismo en la universidad se querrán impulsar, que serán complementarias con el feminismo del pie. Que bueno, ¿no? La idea no es tener un pensamiento único feminista en la universidad, que haya pluralidad, a lo que también es muy importante, pero sin duda esto que aporta el IEF a la universidad, el cristianismo, a la filosofía contemporánea, es muy importante, ¿no? Yo creo que este proyecto va a dar muchísimos más frutos. Es un proyecto de largo aliento para la universidad, no es un proyecto coyuntural. Qué bueno que el libro se presentó en septiembre. O sea, no es marzo, no es noviembre, bueno, ni octubre, ¿no? No es ni el mes de la diciembre. Entonces, qué bueno que haya sido en septiembre, porque creo que el mensaje debe ser ese, ¿no? O sea, que este es un tema que nos preocupa de manera permanente, que cuando haya temas coyunturales, obviamente vamos a buscar al IEF, ¿no? O sea, en marzo, o sea, el IEF tiene bloqueada su agenda por los próximos 10 años, ¿no? Pero claro, más allá de esas coyunturas, qué bueno que esté el IEF para pensar estos temas. En un sexenio en el que tengamos una presidenta mujer, en los sexenios en los que tengamos un presidente de nuestra derecha que que en los próximos 20 años el IEF siga dando de qué hablar, ¿no? Que estemos aquí dentro de 20 años hablando sobre el 20º aniversario del primer libro del IEF, ¿no? Que ya haya muchos frutos, ¿no? Que la hija de Fernanda y la mía que van ahorita en Pre-First, ¿no? Estén aquí hablando sobre el libro, ¿no? Y un 7 de septiembre, ¿no? Es más fácil de acordarse de la fecha. Entonces, sin duda, creo que va a ser algo de muchos frutos, pero sobre todo
que será un proyecto de largo aliento al que se puede sumar mucha más gente, ¿no? Y que, sobre todo, es un grupo del que podemos aprender mucho en la universidad, ¿no? Porque esto perdón que me extiendo un minuto más, solo es un minuto más, pero sí quisiera empezar mucho, por ejemplo, para nosotros ha sido muy interesante ver cómo se gobierna el GIEC, ¿no? Que trata de seguir un modelo más horizontal, digamos, no en contra, pero sí, digamos, muy distinto a estilos de gobierno más jerárquicos, más verticales. No es fácil, ¿no? Porque insertar una estructura horizontal en un universo donde todo son estructuras jerárquicas, o sea, no es que embone a la primera. Entonces, ¿no? Siempre es, a ver, háblenle a la representante del GIEC para preguntarle una cosa, y dice, no, es que mire, es horizontal, tal y tal, entonces, pero es muy interesante, ¿no? Yo creo que nosotros, digamos, en la universidad vamos a aprender muchísimo de cómo se funciona el GIEC, así que no me queda más que felicitarlas, animarlas a que lean el libro, les va realmente a fascinar, y la mejor noticia es que además en este momento está preparándose, o se está terminando de preparar el siguiente libro. Lean rápido porque ya en otro es inminente su aparición, ¿no? Así que muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Ros. Qué importante que nos esté leyendo un hombre, que haya un hombre en esta mesa, porque para el grupo también ha sido importante, por supuesto, hablarles a nuestras alumnas, hablarles a las profesoras y mujeres en la universidad, pero por supuesto también a los hombres y a los profesores que forman parte de nuestra comunidad y a los que no forman parte también de la comunidad, ¿no? Pero aprovecho justo para hacer ese énfasis y retomar dos más que la lectura del doctor Ros nos ha permitido poner aquí frente a ustedes, que son esta propuesta de hacer un feminismo cuyo centro sea la persona, sin descuidar que hay una lucha, que claramente hay cosas que modificar, pero que el centro está en la persona. Y el otro tema que mencionaba el doctor Ros, el tema de la esperanza, ¿no? Una esperanza, como bien decía, que sea activa, ¿no? Una esperanza no que se queda esperando a que las cosas sucedan, sino que desde el pensamiento y desde la universidad se atreva también a empezar a incidir. Entonces, bueno, en ese sentido de nuestros aliados, ¿no? No siempre son aliados, y ahora me voy a permitir presentar a otra aliada, que además es interesantísimo porque viene de fuera de la universidad, no queremos ser, hablarle solo a la universidad, queremos hablarle a más gente, y en ese sentido el mismo grupo, al día de hoy, ha logrado integrar ya a más personas, a más profesoras, que no son solo de la UP, por ejemplo, a Maru, que está en la Universidad Anáhuac, pero también a otras mujeres que hemos encontrado metidas en el ambiente académico, interesadas en el tema de mujer, que están en otros países. Entonces, es un enorme gusto tenerte aquí, Maru. Me permito presentarte. María Eugenia Cárdenas Cisneros es directora del Centro Anáhuac de Liderazgo y Formación Integral en posgrado en la Universidad de Anáhuac, México, y directora del Instituto de la Mujer Anáhuac, México. Es licenciada en Derecho, maestra en Administración y Finanzas y candidata a doctora en Filosofía. Realizó el Program on Financial Institutions for Private Enterprise Development en la Universidad de Harvard y el Diplomado en Género y Políticas Públicas de Flaxo. Como académica, ha sido invitada en más de 20 ocasiones a la ONU, a la CSW, a la CEPAL, como parte de la Delegación Oficial de México. Ha dado conferencias en más de 10 países, en diversos estados de la República Mexicana, y también es TED Speaker. Escribió el libro Formación en Pensamiento Crítico, publicado por McGraw-Hill. Su línea de investigación es la noción de capacidades y el desarrollo de las mujeres en Martha Nussbaum. Qué importante tenerte aquí, Maro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. De verdad, qué privilegio estar aquí y qué privilegio ser universitarios. Estoy muy agradecida con la Universidad Panamericana
con el Grupo Interdisciplinar de Estudios Feministas, con Diana Ibarra, que por cierto la conocí de acción en Naciones Unidas, Formar para Transformar, no solamente en una especulación teórica, sino buscando mejorar la situación de hombres y mujeres desde políticas públicas y en el ámbito internacional. Qué gran espacio, qué gran labor están haciendo, y si nosotros, que bueno, que participe, también coopere, por favor. ¿Usted qué opina? Llame al 01800. Está muy bien aquí. Somos buscadores de verdad, somos buscadores de bien, con una mirada abierta, crítica. ¡Qué gran primer libro! Pues a mí me encomendaron presentar el capítulo 3 y 4. La paradoja de la invisibilidad de las mujeres. Perspectivas críticas en 3 grandes campos: género, teorías feministas, trabajo y reproducción, por Fer Crespo, por Susana Ochoa y por Cecilia Gallardo. Y un cuarto capítulo contrastante entre la dura realidad que aborda la violencia contra las mujeres y una creativa alternativa, el activismo, por Natalia Stengel, Susana Ochoa y Luz María Álvarez. 2 capítulos para leer, reflexionar y sin duda un call to action para comprometernos más en el tema. Formar para transformar. Quizás nos dé alguna pesadilla, pero será algo sano porque nos estará invitando a reflexionar. Me encantó leer y constatar actitudes de búsqueda, encuentro, diálogo, camino. Felicidades a las autoras, son expertas en hacer grandes preguntas. Espero que no me corran ver, pero me atrevo a decir que son preguntas incómodas, pero pertinentes, relevantes. No nos pueden dejar dormir tranquilos. Muestran un fino pensamiento crítico y con valentía, rigor y audacia presentan planteamientos que suelen evitarse. Aquí se ponen sobre la mesa con mucha sinceridad y sencillez. Hablando un poquito del capítulo 3, inicia reconociendo la fuerza de cada ola del feminismo, pero se atreven a mencionar lo que muchos callan: no todo movimiento es siempre un avance. ¿Cuántos jóvenes de aquí presentes piensan, todo cambio es mejora, entonces corte con su pareja actual, a ver si le va mejor con el que viene? Pero es un tema en el que no nos gusta reflexionar. Creemos que toda novedad la recibimos a veces acríticamente. En el terreno de la lucha de género, las autoras se atreven a preguntarse, ¿cuál es el saldo tras las batallas? Indiscutiblemente hay muchas cosas muy buenas. La pretensión, sin duda, es loable, abrir oportunidades a las mujeres, empezando por su visibilización. Las autoras reflexionan en 3 grandes campos: el concepto y la relación sexo-género, el trabajo y las técnicas de reproducción asistida. Es verdad, hay avances. De hecho, estamos aquí. Es todo un avance, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer los reveses para saber afrontarlos. Negar o ignorar el problema no lo resuelve. Es más, ver el mal y no hacer nada es cooperar con el mal. A veces cuando nos lavamos las manos, nos ensuciamos la conciencia. Estas frases coloquiales no están en el libro, es un libro serio, pero perdón que ya que me invitan, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Nos invitan a repensar, a evaluar, a no dar nada por hecho, teniendo como referente la dignidad. ¡Qué gran realidad! ¿Cuántos nos hablan de dignidad y qué pocos quizás saben aterrizarla, interpretarla, reconocerla? En una época que nos invita a la polarización, al activismo acrítico, a la cultura del rencor, a levantar la voz con indignación y quizás sin tanto sustento, este libro nos da esperanza. Nos invita a pensar, a cuestionarse, a buscar las causas de fondo. Señalan el peligro de sumarse a un dogmatismo cancelador, emotivista, subjetivista, que renuncia al análisis crítico de las relaciones sexo-género. Gran frase: los feminismos pueden cuestionarse entre sí. ¿De verdad? Ojalá que esto se escuchara mucho en México y en América Latina, y nos atreviéramos a compartir el pan y la sal, o al menos un café, y a poner sobre la mesa los grandes temas. Ya nos decía la Iglesia, ¿no? Todo error tiene un núcleo de verdad. Sabemos apreciar
los errores. Quizás será un punto de partida interesante para rectificar el rumbo. Son espacios de reflexión y una oportunidad para cuestionar el status quo. Se ha pasado, nos dicen las autoras, del género como categoría crítica a género como identidad. Gran tema el de la identidad. Convierte en esencia, tema que parece Mufasa, ¿no? Le tienen alergia, ¿no? A lo que era constructo y contingencia. Pasamos del determinismo biológico al determinismo psicológico. Y son expertas en hacer preguntas. Tienen una pregunta, bueno, muchas muy buenas. ¿Tenemos una sexualidad sin sexo y un feminismo sin mujeres? No es retórica, es una realidad. ¿Qué significa ser mujer? No se preocupen que no es clase y no vamos a entrevistar a nadie. No queremos que aquí el profesor baje puntos. Pero hoy nos encontramos con un neofeminismo, nos dice el libro, que afirma que el sexo es también una construcción discursiva, una postura antiesencialista que confunde etiquetas con esencia. Y una cosa es eliminar los estereotipos de género y otra, eliminar el sexo. Y vienen las paradojas narradas con mucha sencillez, ¿no? Se parece que las conductas trans refuerzan los estereotipos. ¿Superar el binarismo sexual es la respuesta? Me permito leer una pequeña frase, un párrafo textual. Si el problema no era el sexo ni la biología, sino los discursos, las prácticas, los valores y los simbolismos que construimos, ¿por qué tanto empeño en anularlos o librar una batalla cultural en contra de ellos? Spoiler alert, lo siento. La desigualdad no se combate negando la diferencia sexual y construyendo castillos de cristal. Eso lo tenemos que tatuar, lo tenemos que pensar, lo tenemos que saber compartir, tenemos que tener cuidado con el borrado de mujeres. El libro es muy claro y nos da las señales de alerta para decir, cuidado, ya hay borrado de mujeres hoy en día. ¿Se ha logrado la igualdad laboral, segundo gran tema? ¿Hemos avanzado de acuerdo a lo esperado o hemos perdido el norte? ¿Se necesita retomar el rumbo? Las mujeres tenemos trabajo formal, es un hecho. ¿A qué costo? La idea era procurar el libre desarrollo de la persona, maravilloso, o también huir de la vida privada, de la maternidad, de los cuidados. Más hombres se involucran en la vida familiar, en la vida doméstica. La carga de trabajo en casa no disminuye. El mito de Sísifo se refleja en la cocina, en la lavandería, en la atención a los más pequeños y en los que más experiencia acumulada tienen. Estimados, ¿quién, cuándo, cómo se atienden esas necesidades? El libro explica un interesante muelle gris que está viviendo la mujer, una doble jornada. La participación femenina ha aumentado, nos dice el INEGI, ya estamos en 44%, nos lo dice con mucho orgullo. ¿Cómo lidiamos con las barreras estructurales, salariales y de discriminación? Tercer punto de este capítulo, la reproducción asistida. ¿Opera a favor de las mujeres? Esto requiere un sincero y cuidadoso análisis. Todo el mundo quiere tener hijos, ya la carta y en el momento que quieran. Las técnicas, la maternidad subrogada, ¿cuáles son los efectos físicos y psicológicos? ¿No se está instrumentalizando a las mujeres? ¿No se ha cosificado el vínculo madre-hijo? ¿Un feminismo que reconoce el valor solo de algunas mujeres que lo pueden adquirir? Termina el capítulo haciéndonos una pregunta fuerte. ¿Se ha logrado visibilizar a la mujer o se le ha encorsetado en nuevos paradigmas? No sé cómo ando de tiempo, pero tengo otro gran capítulo, el capítulo 4, grave paradoja, la violencia contra las mujeres. Ustedes y yo sabemos que hoy es más visible. Sin duda alguna hay más denuncias, cursos, protocolos, leyes, estadísticas, pero no ha disminuido. De hecho, hay todo un debate, ¿no? Si hay más o quizás hay menos, pero simplemente la conocemos más. Tendríamos que entrar. Y sin duda todos estos instrumentos abonan, pero no son suficientes, no alcanzan. ¿Existen alternativas para afrontar esta tragedia? ¿Cómo modificar la cultura? Y las autoras presentan el artivismo, no hablo raro, así lo mencionan. Es un neologismo muy interesante. Acciones transdisciplinares
que privilegian el contacto con el público sobre el producto final. Herramientas artísticas para crear plataformas que amplifiquen las voces de la población. Breves estadísticas, ya casi termino. 71% de las mujeres reporta percepción de inseguridad. De cada 100 víctimas de delitos sexuales, 93 son mujeres. 67% de las mujeres en México reporta haber padecido violencia. Feminicidios en el 2022, 878. Y las autoras dicen, podemos contestar a la cultura desde la cultura. Más preguntas, ¿con qué se asocia lo masculino? Son preguntas del libro, no mías, quiero que me las contesten. ¿Es necesario reafirmar la masculinidad con actos viriles? Las mujeres no somos objetos para dominar o controlar. Y presentan el arte político, incómodo. Presentan el caso Serrucho. A través del arte, cuestiona la construcción social de la otredad y promueve el diálogo en temas de derechos humanos. El caso en específico de Lesbi Berlín, que ustedes saben fue asesinada en Seúl, y ellos se van frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y hacen todo un performance. No solo es un grito de indignación, es una creativa, singular y eficiente llamada de atención de que la mujer merece ser tratada como persona a través de la acción colectiva del arte. Estimadas autoras, estimados universitarios, sigan pensando, sigan haciendo las preguntas correctas, sigan escribiendo. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias, Maru. Qué bonito es incomodarse, ¿no? Qué bonito es incomodarse más en la universidad. O sea, si nos dejamos de incomodar en la universidad, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí. Y justo aprovecho para decir otra cosa más del grupo, porque justo nos hemos querido plantear como un grupo de investigación. Y Maru nos has ayudado a plantear justo cómo esa investigación la queremos hacer desde un pensamiento crítico, pero que sea dialogante, no una crítica acartonada, atrincherada, que no sea capaz de hablar con personas que piensen diferente, sino todo lo contrario, ¿no? Ser capaz de colocarte en el otro lugar y hacer las preguntas necesarias, ¿no? Incomodarse. Y bueno, ahora tengo el enorme gusto de presentar a alguien que me atrevo a decir es una maestra. Maestra, yo creo que de muchas de las que estamos aquí, me incluyo, sobre todo maestra de vida en muchos sentidos, amiga, es una mujer admirable y además es un ejemplo de una mujer dialogante con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones la aman igual que las anteriores y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Muchas gracias por estar aquí hoy, por habernos leído y pues ahora por honrarnos con tu comentario. Me permito presentar una semblanza que, bueno, ahora sí, esta sí va a ser como la más injusta de las injustas porque está chiquitita. Virginia Aspe Armella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es especialista en filosofía antigua, en concreto en el razonamiento práctico y productor en Aristóteles, y se ha especializado en la influencia de esa línea de pensamiento en la filosofía en México. Es miembro de proyectos de bioética y de estudios sobre la mujer en la FES Acatlán y en la Facultad de Medicina de la UP, donde imparte clases de bioética. Ha sido cotutora de tesis sobre la mujer en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Tiene publicaciones, muchas, en el Fondo de Cultura Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONACULTA, en UNSA, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la UNAM. Lleva la cátedra de Filosofía en México en la UP y ha sido profesora de posgrado en la Facultad de Filosofía de la UNAM, además de ser Visiting Scholar de la Universidad de Columbia en Nueva York por 4 ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por haberme invitado.
Qué suerte haber leído el libro. Si lo hubiera leído, como dijo Beto Ros, pero lo hubiera leído dentro de unos meses. Entonces estoy feliz de haber tenido que leerlo ahora y conocer de inmediato qué están haciendo ya, ¿no? Ha sido una gran oportunidad para mí. Yo eché de menos que no había nombres escribiendo, y ahorita que entré dije, ay, sí, señores y jóvenes, porque me incomoda mucho el tema nosotros, nosotras, ellos. Es un error de planteamiento, y ojalá y en otros libros aparezca una reflexión, por ejemplo, del doctor Ross, o de gente que hay por aquí. Pero realmente estoy muy feliz, es un libro valiente, es un libro maduro y es un libro que toma postura. Que algo que pasa en el feminismo, que hay un mérito del libro es que te dice que hay cantidad de feminismos y que es un término que no lo puedes hablar en común. Pero en términos generales, el problema del feminismo es plantearse siempre como combativo, y a mí eso me incomoda mucho. Sí creo que hay situaciones límites donde hay que hacer la guerra, desde luego que hay que hacerla, y en la universidad hay que hacerla, si vemos injusticia, eso no es negociable. Pero nuestro discurso teórico no puede ser siempre un enfrentamiento, ni nos van a tomar en serio ni vamos a llegar a nada. Porque ser persona es ser también hombre y mujer. Entonces, tenemos que partir de no solo un diálogo entre distintas posturas de feminismo, sino incluir el diálogo también con los hombres, porque todos somos personas. A mí me parece que Diana, me encantó y que esto es horizontal y que no hay jerarquías, pero para mí Diana pues, es el alma de este tema. Yo la conocí en la carrera y quiso hacer a Sor Juana. Y luego fui cotutora de su tesis doctoral sobre Martha Nussbaum, le dirigí la tesis de la mujer en Platón. La vida de Diana es una vida entregada a la causa de la mujer. Entonces, qué bueno que no hayan jerarquías, yo lo aplaudo, yo creo que así debe de ser, y sobre todo en una universidad, es como debe de ser, pero sí creo que hay almas por ahí muy importantes, y que es muy importante darle crédito a alguien como Diana Ibarra, que lleva toda su vida aquí. Yo ni me acuerdo cuándo te conocí, Diana, pero eras una bebé. Entonces, crédito a ella y honor que hayan gentes como Mariana, también fue mi alumna, Majo, Fernanda. Es un honor tenerlas aquí y ver cómo están dando la batalla en temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Yo voy a hablar primero de los méritos generales del grupo. Lo primero es que es interdisciplinario. Eso es lo que es una maravilla. O sea, ya se acabó esa idea de puras filósofas hablamos, y además solo somos analíticas, no. Entonces, aquí lo que tenemos es gente de historia y pensamiento, filósofas, tenemos derecho, tenemos mucho aquí. Yo encuentro una ausencia, sinceramente, del tema cristiano. Y por ahí, al introducir, me parece que introducen Diana y Fernanda, a ver si no me equivoco, las tres, dicen es que es una postura racional, filosófica. No, la persona es todo. Tus creencias políticas, tus preferencias, aún sexuales, te guste o no, lo que hay que ver primero son personas. Y desde una visión cristiana, ese es el ejemplo de Cristo. No vio a una prostituta, vio a una persona. Y dijo, ¿quién puede tirar la primera piedra? Y no es que estemos dando catecismo, no nos dé vergüenza de hablar de eso. El ser humano tiene creencias y tiene ejemplos valiosos. Y yo creo que también hay que explorarlo desde la vida del espíritu. Aquí está Talí, que le encantan los temas de religión y hay que meterlo. Entonces, así la cosa, vi ese pequeño yo, incluiría después eso. Y me gusta mucho que el libro se haya dividido, porque es un primer libro, en dos partes que no son temáticas. La primera es un marco conceptual y metodológico, y eso me parece un bombazo, porque sí tenía el grupo que justificar cuál es su postura, desde dónde parte, qué es lo que está buscando y este tipo de cosas. Y le dedican la mitad del libro casi a esa postura, una tercera parte sin duda.
Entonces, eso es muy valioso. Ya la segunda parte casi es monográfica. Son 6 grupos de autoras, que disertan sobre algunos temas específicos, que ahorita Mario enunció algunos y yo voy a pasar a enunciar otros, Beto también enunció. Luego te ponen con valor que quieren una visión con sustento metafísico. Bueno, esto también me parece importante. Es personalista, pero sabes que el personalismo tuvo muchas broncas, porque se disolvió a veces excesivamente la fenomenología, entonces ellas por eso marcan, yo es la persona y es este marco que me gusta, y toma partido de alguien que yo no sé si con el tiempo van a seguir con ella, Prudence Allen, filósofa y teóloga, diálogo con el Vaticano II, pues eso no nos garantiza nada, hay que ir viendo con pensamiento crítico cómo van las ideas de la mujer, ahorita todo va bien. Pero no es que queramos destrozar, pero yo creo que tomar a alguien, ni siquiera Santo Tomás. Entonces, hay que ver argumentos. Es que aquí no hay dogmas, ahí sí es filosófico. Lo que hay que ver son argumentos. Entonces, bueno, eso. Y me toca los capítulos 5 y 6, que son los últimos, pero yo quisiera entrar por el 3 de Fernanda Crespo y su grupo, el de invisibilidad de la mujer, violencia contra la mujer, maternidad reproductiva y la mujer en la universidad, porque ese capítulo 3 me parece que abrió el 5 y el 6. O sea, lo que Fer dice es que la mujer es invisible en 3 campos, en la sexualidad, en el tema del trabajo y en el tema de la reproducción. Aquí las mujeres van a decir, invisible en la reproducción, ¿qué te pasa? No, lo tenemos súper presente. Sí, pero todo lo que ha hecho el nuevo estallido tecnológico y artificial, de alguna manera, ha desvinculado el cuerpo de la mujer y lo ha ido fragmentando sin tener un diálogo ni una pregunta democrática, si quieren hacerlo así, sobre el asunto. Entonces sí la ha invisibilizado y yo creo que está muy bien planteado. Luego, en la sexualidad también, porque el generismo queer lo que ha hecho es que rompió la interpretación binaria de lesbianismo, homosexualidad o hombre, heterosexual, mujer. Y entonces el tema se ha ido desplazando hacia otros lugares. Y esto que detecta este equipo es muy importante. Y por último, en el ámbito de la equidad laboral, que dicen ahí que es inequitativa, es porque, lo decía ahorita Maru, aunque hay ya batallas ganadas laboralmente y muy importantes, y hay que reconocer eso, y hay que ver que la izquierda es algo de lo que ha dado, desde Rosario Robles. ¿Se acuerdan que en el divorcio le tocaba a la mujer la mitad? Claro que a todos los ricos les dio por casarse en las playas y no en el DF, porque era una ley del Distrito Federal y dijeron vámonos para otro lado. Pero de cualquier manera es una ley muy valiosa, que lo que buscaba era equidad en las mujeres frente a los hombres. Aquí la clave que tenemos que aprender, como en el tema de género, en el problema político actual, es aprender a distinguir, a no tomar partido y a hacer dicotomías, porque la reflexión filosófica robusta es precisamente esa, la que es capaz de pensar. Y en ese sentido vas tirando muros, no porque te vuelvas de su partido o de su postura sexual, pero sí, antes que el género y que todo lo que podemos decir, lo primero es la persona. Y este equipo lo está apoyando y en este sentido, vámonos afirmando a todo ser humano, sea como sean sus acciones y preferencias. Yo creo que esto es algo que no sé qué tan radical se dieron cuenta que decían, pero es muy valioso. Bueno, total, ese capítulo 3 abre el marco porque llega a decir el gran problema que se está viviendo en el ámbito laboral es que se vivió la equidad jurídica y ciudadana en el trabajo, pero la mujer continuó con inequidad en la familia. Yo tengo un artículo publicado en la FESA Catlán sobre esto, las mujeres del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos, mujeres, en la pandemia, 40 y tanto % de las mujeres perdieron el rendimiento que tenían. Pues claro, el señor y los hijos estaban todos en la casa, no había escuela, no había guardería, no había nada. Entonces, pues tenían que estar ahí lavando, haciendo, y además eran del Sistema Nacional, tenían que investigar.
¿qué creen? La mitad de los hombres subió su rendimiento. ¿Qué pasó? Pues estaban sin trabajar en la casa, ¿no? Entonces, ahí ves la inequidad que dice Fernanda, que es un problema muy grave, porque por fin entraste al trabajo, pero ojo, no se ha resuelto lo otro y tienes una tensión ahí muy importante. Esto es clave para que veamos la condición nada más. Hay que establecer el fenómeno, como decía Aristóteles. Ya después, pues vamos viendo qué hacemos. Bueno, voy a hablar de los 2 capítulos antes de que me diga algo Fernanda. Capítulo 5 es mujer y maternidad, 2 minutos. Uno por capítulo. Mujer y maternidad. ¿Representa la maternidad una asimetría sexual que pone en ventaja o desventaja a la mujer? Bueno, ahí lo que se pregunta este equipo, y quiero dar el nombre porque se me hace muy injusto no mencionarlas, perdón, es el 5, Marianita, que aquí está, Mariana Flores Rabasa, ella tiene estudios de posgrado en el instituto, valiosísima, María Teresa Villanueva y Ruth Verónica Román. Bueno, ahí lo que ellas hacen es ver que se ha planteado la maternidad como una simetría. Por un lado es benéfica porque, por ejemplo, pues hoy a los hombres no los dejan faltar 40 días a la oficina porque tuvieron el bebé, a las mujeres sí. Claro que ella es la que lo tuvo, pero el hombre no sé por qué son tan lentos y no han buscado, los gringos ya lo hicieron, irse a sus casas y poder estar un mes con el bebé porque pues también están involucrados, pero pues no se les ha ocurrido, ¿no? Entonces, de la paradoja es ver cómo hay beneficios, pero al mismo tiempo se ve como un maleficio, porque solo tu cuerpo es reproductor, tú tienes que cargar con eso, el hombre no, como si fuera un castigo. Entonces, es como verlo desde 2 polos, ¿no? Y luego, el otro dilema que ellas analizan, el primero es la diferencia sexual entre hombre y mujer en el contexto de la maternidad que acabo de explicar. El segundo, la oposición entre maternidad como opresión y como liberadora. Porque también dicen algunos autores, me encantó eso que ponen, que también el hombre nunca se va a sentir plenamente paterno como lo es la mujer, que es la que tiene en su seno durante 9 meses, la que da la lactancia, el hijo, sin embargo, la primera voz que reconoce no la opción es la del padre, porque como está dentro del agua de la mamá, no reconoce el tono de la mamá afuera, el del papá sí. Entonces, hay una serie de elementos que hay que ir viendo para ver cómo se establece ese contacto dual, equitativo, y luego se preguntan si la maternidad es un instinto. No me gustó la palabra, yo diría una tendencia. Instinto, pues, digo, no, es una función, tampoco la alimentación es un instinto. O sea, no me parece que sea instinto, sino una función, una tendencia, una inclinación biológica o un constructo de la cultura. Eso es lo que ellas se preguntan. Y resuelven los dilemas de una forma verdaderamente inteligente. Porque no es que opten por uno o por otro. A mí me gusta mucho que las autoras son jóvenes, porque tienen a flor de piel la experiencia de la maternidad, de la inequidad y de todo eso. Yo como sea, ya si me corren, digo, ay no, ya, fiu, qué bueno, siquiera. Pero en el caso de ellas, pues están con la atención a toda flor de piel. Entonces, ese es un capítulo que a mí me gustó mucho. Y luego, el último es un capítulo que a mí me creó una enorme incomodidad e insatisfacción. Aquí está la gran autora, Majo, no porque yo lo critique, pero es un artículo que pega en la llaga, y pega en la llaga porque estamos en este espacio universitario. Y encontramos pues muchas debilidades siempre, ¿no? ¿Quién puede hablar de lo que tiene mala casa? Pues porque el que está viviendo la gotera, desde luego. Entonces, ahí ellas hablan de la inequidad en grupos académicos y en las aulas. Me gustaron sus fuentes, tienen fuentes muy fuertes filosóficas, y de cómo paulatinamente el mundo laboral ha sido un problema muy fuerte
para la mujer, con todo este entorno que acabo de exponer de las familias, ¿no? Entonces, ahí me parece un poquito conservadora la postura. Es una postura que yo no estoy de acuerdo con ella, que tiene la universidad aquí, y es decir, ay, lo que no pasa en el campus, nosotros no nos podemos meter. Ay, ¿no dijiste que era personalismo el de esta universidad y que tú ves personas completas y que somos eminentemente sociales? ¿Qué crees? La violaron en la esquina, no en el pupitre. Ese tipo de cosas jurídicas para salvarte de las demandas, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que tenemos que extender el impacto universitario de la juventud. Esa es una opinión muy personal que yo le he externado porque me parece que es de la modernidad el criterio ilustrado de poner un espacio físico. A ver, hasta aquí yo, allá ya no te respondo. Bueno, pues, ¿qué crees? Está a ver el alumno y el maestro también. O era el alumno que está sufriendo tanto, etcétera. Entonces, gracias. Mire qué barbera, me está callando con una sonrisa. Entonces, ese último capítulo, los invito a que compren el libro, aquí está mucho joven, y a que lo piensen, y a que aportemos. No es que la universidad no se abra, es que tenemos que hacer la universidad todos nosotros. La universidad no tiene por qué pensar bien si no le alimentamos el pensamiento a estos chavos que están aquí. Hay que ayudar y construir la UP, y yo me puse el saco, tú hablaste de universidad, yo sentía que era la mía, y decía, no. Entonces, creo que se han hecho cosas muy importantes en este libro, y yo solo quiero acabar, Fer, diciendo algo que me gustaría aportar para el grupo. No sé si en vez de plantear el tema la mujer y el problema con el hombre, yo, si son personalistas, diría, partamos primero de la familia. Lo primero es la familia, que tiene hombres y mujeres, por cierto. Partamos de ahí. Que no es una relación vertical, sino circular. En el centro están los padres, pues saben más, pagan, tienen a los hijos, pero es en igualdad de circunstancias en el sentido de la dignidad de la persona. Eso, un modelo circular, no jerárquico, tampoco la anarquía horizontal gringa, que un taxista en Nueva York me decía, yo ya me voy de aquí porque si le doy una nalgada a mi hijo me meten a la cárcel, y de veras, el niño lleva al papá derechos humanos, ¿no? Entonces, pero sí circular y familiar de punto de partida, que lo piensen al menos, y como que se lleven, y lo último, que la universidad tiene que asimilar criterios públicos, educativos, en su carisma fundacional, que también es la persona humana, y una visión cristiana, humanista y laical, y cómo eso incluye una visión espiritual, y que activamente la universidad se responsabilice de todas las personas que están poniendo aquí su destino, más allá de la esquina y de la puerta. Gracias. Muchas gracias, Bill. Pues ahora sí que fuiste el ejemplo de la lectora ideal, ¿no? La que nos va a criticar, que no va a estar de acuerdo y que nos va a proponer más cosas para pensar. Me encanta. Y aprovecho además que hayas mencionado a Diana, porque me sumo, y yo creo que todas las que estamos aquí del grupo, las que están en Facebook y las que no están también, ¿no? Ha sido súper importante Diana Ibarra para todas. Ha sido un impulso, una fuerza a veces demasiado incesante. Persona muy importante que está en Facebook, que es la rectora de esta universidad, la doctora Fernanda Yergo, que, bueno, no pudo estar aquí el día de hoy, pero está de todas maneras escuchándonos, nos ha estado escuchando cada vez que puede, que la agenda se lo permite, y creo que eso, pues, siempre se lo hemos dicho, no es una aliada para el grupo, y sin duda una interlocutora importantísima para todas las que formamos parte de él. Así que muchas gracias, Fer, por estar presente.
Bueno, y para finalizar, no porque sea menos importante, sino porque es justo una de nuestras autoras, me voy a permitir presentar a una mujer del grupo que en lo personal admiro muchísimo. Es una mujer brillante, tiene una capacidad de trabajo brutal, de esas profesoras que no podían no estar en el grupo y que ha estado desde el principio. Así que me encanta poderla presentar, poderla leer, poderla tener en el grupo para dialogar y aprender de ella todos los días. Y además, ahora con una importantísima labor que tiene, que es estar formando mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Majo, por estar aquí en representación de todas. Me permito presentarte igual con una semblanza muy breve, pero te deja ver todo el trabajo que hay detrás. La doctora María José García Castillejos es doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Filosofía por la UNAM y licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Yo creo que te faltó poner desde hace cuánto, porque eres maestra, yo creo que desde que era chiquita. Fue secretaria académica del Instituto de Humanidades y coordinadora de promoción y admisiones de la Facultad de Filosofía. Ha publicado diversos libros de formación cívica y ética para primaria y secundaria en Editorial Santillana y recientemente los artículos Protesta contra Reflexión, los grupos feministas en la universidad, en el libro que nos reúne, y El castigo como medida de reordenamiento social, una aproximación a la teoría de John Locke, en la revista Open Insight. Actualmente se desempeña como directora general de la preparatoria de la Universidad Panamericana y bueno, nos va a representar y a platicarles un poquito más de lo que hay detrás de este libro y del grupo. Muchas gracias. Yo al revés de Ros, me decían en las evaluaciones, parece que nos grita. Habla súper fuerte, entonces si me necesito quitar el micrófono, me lo quito. Pues buenas tardes a todos. Agradezco a Alberto Ros, a Virginia Aspe, a Maru Cárdenas, la lectura tan detallada y esperanzadora del libro que nos reúne hoy. Feminismo centrado en la persona, de la teoría a la realidad. Es un honor contar con quienes, como nosotras, defienden a la mujer desde diferentes trincheras y a través de este texto. Gracias, especialmente a Alberto Ros, por vislumbrar la importancia de reflexionar sobre la mujer en la universidad, con orden y metas. Muy al arroz. Y a nuestro rector del campus, Santiago García, y a Fernanda Yergo, rectora general y asistente frecuente de nuestras reuniones. Yo no sabía que estaba aquí, pero quedó como anillo al dedo. Y por supuesto a NUN por hacer pues este proyecto realidad. En segundo lugar, quiero agradecer a Diana Ibarra, a Fer Crespo y a Susana Ochoa la invitación a participar en el Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas, el IEF, en abril de 2021, y por supuesto la oportunidad de asistir a esta presentación como autora de este texto elaborado junto con mentes brillantes, interesantes y diferentes. Saludo con gusto, agradecimiento y admiración a Luzma, a Fer, a Ana Fernández en Roma, a Mariana, que está aquí, a Ceci Gallardo en Chile, a Ame, que es mi coautora, pero ahorita nos defiéndame, a Ame, a Majo Gómez, a Diana, a Susana, a Yanina, a Ruth, a Natalia en Edimburgo y a Tess Villanueva. Intentaré, en la medida de lo posible, expresar las ideas que hemos dialogado tantas veces y que han tejido una amistad académica que va mucho más allá del aula y del Zoom, porque hay algunas que nunca nos hemos visto en persona, pero no importaría, cuando nos veamos nos vamos a abrazar muchísimo. También reconozco el apoyo y esfuerzo académico de las mujeres del IEF, que no son autoras directas de algún artículo de libro, pero apoyaron en las jornadas académicas que le precedieron, la revisión de los artículos, la participación en los seminarios y las actividades realizadas entre 2021 y hoy. Ceci Coronado, Tere Cuevas, que aquí está, Marieli de los Ríos, Isabel Gamboa, que se está mojando allá afuera, Edith, Dora Navarro, Montse Salomón, Ingrid Tapia, Janine Dalma, Sara y Moni Villarreal. Muchas gracias a todas. Qué gusto poder trabajar con ustedes y muchas gracias por permitirme representarlas
No sé si les preguntaron, pero pues muchas gracias por dejarme estar aquí. Bueno, pues yo quisiera comenzar en calidad de autora compartiendo cómo surgió este libro. Como ya he mencionado, en abril de 2021, muchas de nosotras fuimos convocadas a repensar el feminismo desde el humanismo cristiano. Esta misión dio origen al GIEF. Como todos recordarán, el feminismo en nuestro país cobró una fuerza política y social muy importante en 2019 y 2020. Nunca antes, como en el 2020, se habían visto tantas mujeres manifestándose el 8 de marzo, y justo el 9 de marzo de 2020 surgió este paro nacional del 9 Nadie se mueve. Esta fuerza social permeaba también en lo político. Algunos veían que la verdadera oposición a la administración actual residía en los movimientos feministas, lo cual explica probablemente, y Ross especuló igual que yo, el futuro panorama de las elecciones por el Ejecutivo del 2024. Pero yo no voy a politizar esta presentación. Es un hecho que el feminismo, a partir de ese movimiento y de muchos otros, acuérdense que hay olas y que hay momentos, el feminismo que más ha sobresalido y aparece en varias mentes cuando mencionas la palabra feminismo, es el feminismo hegemónico, que en ocasiones ha motivado la creación de políticas públicas en contra de la vida humana en lo general y de los valores en lo particular. Esto se confirma en la necesidad de explicar a qué tipo de feminismo representamos cuando nos denominamos feministas frente a ciertas audiencias. No, pues es que acabo de publicar un libro sobre feminismo. ¿Eres feminista? Entonces empiezan a ver si tienes las manecillas del reloj verde. No, alto ahí, ¿no? Esto es un intento de dialogar, pero de reformular. Ya se ve entonces cómo el feminismo centrado en la persona surge como una respuesta imperiosa para defender la dignidad humana, entendida como el valor absoluto e incondicionado que tiene cualquier persona por ser persona, nada más. Por eso se trata, como apunta el segundo capítulo del libro, y la cito directamente, de un feminismo horizontal que no considera la superioridad del varón sobre la mujer, sino la misma corresponsabilidad en la lucha por la justicia y la igualdad. Dada esta definición de cuál es el feminismo que promovemos, surge la necesidad de publicar un texto que asiente los fundamentos conceptuales de nuestra propuesta. Como se aprecia en el primer capítulo, a lo largo del texto y en nuestras reuniones mensuales, la filosofía de Prudence Allen ha sido iluminadora al respecto. Prudence Allen es una especie de miembro honorario del GIEF. No sé si Diana está de acuerdo con lo que acabo de decir, porque me disculpo porque hice un nombramiento no consensuado, no horizontal, pero es un miembro honorario, y como tal, no quería dejar pasar, aunque Vir ya lo adelantó, que su biografía es muy interesante, su recorrido por distintas universidades bastante notable, y su cercanía intelectual y laboral con la Iglesia Católica ha rendido muchos frutos a favor del cristianismo y del feminismo, incluso de algunos feminismos que metodológicamente se separan del que nos reúne, pero que también ponen a la familia humana en el centro. El libro, nuestro libro, gira en torno al feminismo humanista que Allen analiza y que nosotras compartimos. El feminismo humanista es, y cito directamente a Allen, el que mejor puede dar respuesta a las exigencias de la igualdad y desarrollo de las personas en general, hombres y mujeres, no nacidos y nacidos, y en específico para las mujeres. Se trata, de nuevo en palabras de Allen, de remover los obstáculos que impiden que las mujeres, en tanto mujeres, lleguen a ser lo que un ser humano o una persona humana realmente puede llegar a ser. Y esta definición ya la había dicho Ross, pero igual nos telepateamos. Muchos feminismos se han construido a partir de la loable y necesaria indignación por el sufrimiento de las víctimas. Esto es comprensible e impostergable. El GIEF comparte esto, pero parte de un espacio académico, ya lo decía Fer, somos primariamente un grupo de investigación, y no por ello deslindado de la realidad. Como el libro lo indica, se trata de buscar un feminismo que nos represente y se comprometa con la verdad a través del diálogo especialmente con quienes piensan diferente a nosotros también. En varias ocasiones, este es un tema que me da vueltas, me cuestioné la viabilidad de aproximarse al feminismo solo desde el punto de vista teórico, solo estudiando.
sobre todo porque el grupo está conformado por mujeres activistas y otras que han experimentado en primera persona los casos que se describen en el libro. Por eso me parece especialmente atinado el subtítulo de la obra, de la teoría a la realidad. Sería muy extraño comprometerse teóricamente con la equidad, pero ignorarla en la cotidianidad. Rechazar la violencia, pero actuar así en el día a día, como apuntan, por ejemplo, Yanina, María José Gómez y Diana en el segundo capítulo. Creo entonces que en el caso del feminismo es inviable separar la teoría de la praxis, pues se trata de asumir un compromiso, y esto es una cita textual, con el desarrollo de aquello que las mujeres pueden llegar a ser, como decía Ale. El GIEF es primariamente un grupo de investigación, como dije, pero también se involucra en algunos activismos concretos, como el evento que se organizó con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la divulgación, el uso de redes, etc. De acuerdo con Prudence Allen, el feminismo es una respuesta a la limitada libertad de las mujeres para desarrollarse plenamente. Y desafortunadamente, la historia nos ha confirmado que así ha sido. De ahí que la libertad sea la columna vertebral de todo nuestro texto, no solo porque los seres humanos son dignos gracias a que son libres, sino porque el crecimiento personal solo es posible lejos de la coacción, la opresión y el autoritarismo. El feminismo centrado en la persona, cito, reivindica la capacidad de agencia responsable de la mujer, cierro la cita, y debe partir de esta agencia, de esta libertad, para lograr su misión. Tendría muy poco sentido un feminismo que no reconociera a una mujer como un ser libre. Además, también a la luz de Allen, el feminismo que proponemos en el libro es auténticamente cristiano, y la búsqueda de la verdad y del bien que éste propone solo se puede hacer en el marco de la libertad. No dejo de pensar, y no me pude aguantar, espero que esté bien, no dejo de pensar en quienes piensan que no puede haber un feminismo cristiano, o peor aún, en quienes están convencidos que la verdadera actitud cristiana tendría que oponerse a cualquier movimiento que se denomine feminista. Estas formas de pensar subrayan la urgente necesidad de ampliar nuestra discusión y presentar una defensa de la mujer que se comprometa con la dignidad y la vida de todos los seres humanos, y por ende, de la construcción del bien común. ¿Qué es más cristiano que la defensa de la vida, que la defensa de la dignidad, que el reconocimiento de la familia, que el amor a través del compromiso, que son los pilares que caracterizan todos los textos y a todas las autoras que aquí escriben? En este camino del GIEF que se concreta en el libro que nos reúne, no como una meta definitiva, sino como el primero de varios pasos importantes para la reflexión sobre el feminismo en la universidad, he formado un equipo con valiosísimas mujeres, muy diferentes entre sí, como apunté al inicio de mi exposición. A todas, y esto era sumamente interesante en nuestras reuniones, las movía una inquietud distinta, cobijada por el reconocimiento y la defensa de la dignidad humana. Había que hablar de las madres, pero a la luz de la dignidad humana, de las académicas, pero a la luz de la dignidad humana, rechazar la violencia con la bandera de la dignidad humana. Pienso, por ejemplo, en la invisibilidad de las mujeres en el ámbito reproductivo, laboral y sexual, a pesar de que el objetivo original de algunos movimientos feministas fuera precisamente el contrario. Agradezco a Fer, a Susana y a Ceci Gallardo el análisis sobre algunas controversias que han dado lugar a la normalización de la tecnificación de la reproducción o al olvido de la relevancia que tiene la vida doméstica y la vida familiar. En el mar de varias luchas contra la violencia, el artivismo, del que ya nos habló Maru, que proponen Susana, Luzma y Natalia, resulta alentador para erradicar un constructo social que destruye a la mujer y a la sociedad misma, la violencia. O bien, las preguntas de Mariana, Tess y Ruth hicieron simbrar a las madres, a las que desean ser madres y a las que no lo son. Hay muchas cuestiones que personalmente no he dejado de preguntarme, sobre todo de este texto. Y finalmente, la propuesta de AME, Ana Fernández y mía, de desarrollar grupos feministas universitarios que como tales sean críticos y aspiren a la transparencia que solo se consigue con la verdad. Y como me tocó el micrófono, voy a nada más a esclarecer un poquito cuál era el objetivo de nuestro texto. Lo que queríamos, Amelia, Ana y yo, era decir que es muy loable y muy necesario, como acabo de mencionar, que haya muchos grupos feministas que sean distintos,
Y obviamente los grupos feministas tienen que aparecer en la universidad, porque la universidad está conformada por personas, aunque no sea una universidad de inspiración cristiana como la nuestra. Pero debe haber una nota característica en los grupos feministas universitarios en la metodología de su lucha. Es decir, nuestro objetivo era mostrar que el fin de todos los grupos feministas es la equidad, es la libertad de la que he hablado, pero el camino tendría que ser distinto dependiendo del ámbito en donde se desarrollen. Y en la universidad, esta metodología de los grupos feministas tendría que ser una metodología muy reflexiva, muy crítica. En algún punto del artículo hablábamos de los muros, de los tendederos, y decíamos, bueno, es que al final la herramienta de los tendederos es una herramienta afectiva que poco tiene que ver con los libros que leen los alumnos en la clase, con los artículos de investigación, con la metodología. O sea, tendríamos que cambiar el discurso sin cambiar el fin. Eso era nuestro objetivo. No se lo pierdan, igual que todo el libro. Y bueno, yo les agradezco a mis coautoras haberme compartido sus inquietudes y sembrarlas en mí. Estoy segura que coincidimos en que muchas nuevas interrogantes surgieron de este primer texto y que la interdisciplinariedad, de la que ya habló Vir, que nos caracteriza, facilitará el camino para responderlas, o por lo menos para intentarlo, sin dejar de lado nuestro compromiso con todas las mujeres del GIEF, con todas las mujeres que existieron, existen y existirán, y con todas las personas de la familia humana. Gracias, feminismo centrado en la persona. Ya no debería haber más palabras que esas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Majo. Además me encantó que nos hayas nombrado a cada una, porque evidentemente cada una es una pieza fundamental del grupo y de este libro, efectivamente, aunque no tenga un texto propio, ¿no? Bueno, comenzamos 13, ahora ya somos 25, como les compartía. Y lo que revela este libro, como han podido ver, pues es el surgimiento de una propuesta, de un grupo, de un feminismo centrado en la persona, que nace desde la universidad, desde esta universidad, pero que claramente quiere proyectarse más allá de ella y que llegar a ser una propuesta cultural. Y para ello, pues necesitamos interlocutoras, interlocutores que nos lean, que no estén de acuerdo, que nos propongan, que nos critiquen, pero sobre todo nos lean. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos prestado un poquito de su tiempo para escucharnos, para a los que están aquí en la mesa, por supuesto, para habernos leído, que luego parece que es algo llamado, pero es muy difícil que nos leamos, ¿no? Muchísimas gracias por cada uno de los comentarios. Y pues los invitamos y las invitamos a que pasen aquí afuera al stand de NUR, que además traen un QR que por ejemplo, que si responden les hacen un descuento muy atractivo. Y bueno, el libro está en venta en Amazon, en Mercado Libre, en Sótano, en Librería Gandhi, ¿no? Estamos por todos lados, así que no dejen de leernos, de seguirnos y de criticarnos también. Muchas gracias.